buenos días, tardes o noches a ti que me estás escuchando desde tu gimnasio, tu coche, tu baño, tu cuarto, tu oficina. El día de hoy voy a platicarte sobre una triste y desgarradora historia que lamentablemente no ha tenido el alcance mediático merecido, gracias al bloqueo político que se ha visto inmiscuido en este caso. Te estoy hablando del caso del pequeño niño argentino de 5 años, Lucio Dupuy, a quien le arrebataron la vida de manera brutal, nada más y nada menos que su propia madre y la novia de esta. Y en gran parte, derivado de las políticas feministas extremas que sembraron un odio enfermizo en contra de los hombres, una misandría enferma que acabó con la vida del hijo de una de estas militantes. Pero antes de empezar, me gustaría recordarte que puedes encontrar el podcast en diferentes plataformas como Spotify, Deezer, Amazon y prácticamente en cualquier otra plataforma que tenga acceso para podcast. De igual manera, en YouTube, te ruego que te suscribas y le des like para alterar el algoritmo y tenga mayor alcance. Particularmente porque los temas de los que se hablan muchas veces son bloqueados por el propio algoritmo por emplear un lenguaje crudo. Entonces, más allá de suscribirse, te agradecería que le dieras un like para que este algoritmo se altere y pueda llegar mucho más fácil a otras personas y a otros oídos. De la misma manera, te recuerdo que puedes enviarme un mail a opinionelbarco@gmail.com en caso de que tengas recomendaciones para algún otro programa, para alguna crítica o retroalimentación o simplemente para mentarme la madre. Ahora bien, sin más preámbulos, te empiezo a contar sobre la desgarradora historia del pequeño de 5 años que fue asesinado por su propia madre, su novia y, en parte, por el feminismo radical extremista. Lucio Dupuy nació un 5 de julio de 2016, hijo único de Cristian Dupuy y de Magdalena Espósito, quienes se divorciaron un año después del nacimiento de Lucio, lo que derivó en complicaciones para tener la custodia del niño, ya que ninguno de los padres se sintió apto para hacerse cargo del menor. Y hay que entender una cosa muy importante: los motivos de ambos padres para no hacerse cargo de Lucio son completamente diferentes. Por una parte, Cristian no se sintió apto para hacerse cargo de Lucio porque como él tenía que llevar a cabo sus obligaciones laborales en otra ciudad, le resultaba muy complicado trabajar, proveer y además cuidar al menor. Mientras que por otra parte, Magdalena se había conseguido a una novia de nombre Abigail Páez, con quien decidió emprender viajes de excursión. Sí, viajes recreativos, motivo por el cual dijo que no podía hacerse cargo de Lucio. Y aquí es donde empieza a ser latente la primera incongruencia por parte de Magdalena. Por una parte, Cristian no podía hacerse cargo de Lucio porque tenía que trabajar y Magdalena no es que no pudiera, sino que no quería hacerse cargo de Lucio porque tenía que atender a sus viajes recreativos con su nueva novia. ¿Qué fue lo que pasó después? De palabra, porque no fue ningún acuerdo formal ni legal, decidieron ambos padres dejar a Lucio al cuidado de sus tíos, siendo uno de los tíos Maximiliano Dupuy, hermano de Cristian, quienes se hicieron cargo de Lucio durante un tiempo. El problema fue cuando Abigail decidió jugar a ser mamá, y llegó a exigirle a los tíos de Lucio la custodia de su hijo, un hijo al que había abandonado por preferirse ir de viaje con su nueva novia. ¿Y qué fue lo que pasó? Al haber sido un acuerdo informal e ilegal, el que llevaron a cabo con los tíos de Lucio, Magdalena comenzó a amenazarlos, de denunciarlos y de demandarlos ante las autoridades competentes por estar haciéndose cargo de un menor que ni siquiera era su hijo. Algunas fuentes dicen que los tíos accedieron de manera voluntaria a regresar a Lucio porque ellos tuvieron a otro hijo y eso les complicaba la situación económica para mantener a 2, y que terminaron regresando a Lucio a su madre de buena fe. Sin embargo, los propios tíos narran que esta señora llegó con el auxilio de la fuerza pública y con policías sacaron a Lucio de ahí para que se fuera a vivir con su, entre comillas, madre. Es importante señalar que tanto los tíos como Cristian, el padre de Lucio, siempre dijeron que Lucio no era un niño que tuviera la predilección de irse con su mamá. Pues además de que él la percibía como una persona extraña y alienada de su vida, que de facto sí lo era, ella misma siempre se comportó de manera alienada. Y aquí es donde se distingue el tema del interés superior del menor frente al capricho de los padres.
Y vale la pena que te preguntes, ¿qué es más importante? ¿Que los padres tengan hijos o que los hijos tengan padres? Y después de lo que te voy a narrar en estos siguientes minutos, creo que vas a tener una percepción de la realidad mucho más clara sobre la pregunta que acabo de formularte. Lucio empezó a vivir con su madre Magdalena y con su novia Abigail en el año 2020. Recordarás que el año 2020 fue un año en el que el mundo se vio azotado por una pandemia de coronavirus. Entonces, sin tratar de justificar, pero tratando de entender a las autoridades, lo que sí fue real es que fue muy complicado darle el seguimiento al adecuado cuidado y custodia que debieron de haber empleado este par de mujeres a favor de Lucio, razón por la cual los maltratos que sufrió este menor no fueron evidentes sino hasta tiempo después. Lucio fue víctima de este par de depravadas en reiteradas ocasiones, ya que Lucio era golpeado, pateado e incluso mordido constantemente por su propia madre y por su novia. Esto, por supuesto, dejaba sobre el niño signos materiales de violencia, como hematomas o moretones y huesos fracturados. Al principio se le trató de dar una atención médica inventando historias sobre las lesiones. Sin embargo, estas fueron tan recurrentes que terminaron por decidir no permitirle a Lucio salir de su casa, ni tener contacto con gente del mundo exterior, privándolo de ver a sus familiares, a sus amigos e incluso a los médicos, ya que este par no quería levantar sospechas del evidente maltrato que sufría el menor. En otras palabras, preferían que el tiempo curara sus heridas y no un médico, para así convenir a sus perversos intereses. Y si creías que golpear, patear y morder ya de por sí era malo, es porque todavía no te he contado sobre las quemaduras y violaciones que llevaron a cabo este par de enfermas en contra de este menor de 5 años. Lucio Dupuy murió el 26 de noviembre de 2021 a raíz de toda esta tortura que sufrió durante todo el tiempo que estuvo bajo el cuidado, entre comillas, de su propia madre. Y los restos de la investigación forense indican que los rastros de violencia sobre el cuerpo del menor eran tan antiguos como recientes, y se notaban indicios de traumatismos, de piel quemada con cigarrillos e incluso de juguetes sexuales con el ADN de Lucio. Y más allá de la investigación forense, los datos de prueba presentados en el tribunal se conforman también con conversaciones llevadas a cabo entre Magdalena y Abigail, en donde discutían sobre las torturas y la desesperación que le causaba el niño con sus quejidos, haciendo también referencia al sexo del menor, como un factor que detonaba su enojo y su odio hacia él. Lo que te quiero decir es que, más allá de la perversa naturaleza que tuvieran este par de enfermas, estaba claro el odio a su hijo por ser hombre. Y aunque las dos son lesbianas, también es importante aclarar una cosa: son militantes feministas radicales. Antes de su muerte, Lucio era torturado. Tanto durante como después de las torturas, ponían música a alto volumen para que los vecinos no escucharan los llantos y quejidos del menor. Pero pocos se imaginaban que los vecinos sí escucharían todo esto, y en repetidas ocasiones hicieron reportes a la policía. Unos reportes que fueron tan útiles como un coche sin ruedas. Lo más lamentable de todo es que no se limitó únicamente a los vecinos, sino que los propios abuelos y el padre de Lucio llevaron a cabo también denuncias sobre el maltrato que ejercían estas mujeres sobre su hijo, pero igualmente nunca fue investigado a fondo. Y esto porque la política se vio muy influyente en el mundo del derecho. Porque ¿quién iba a pensar que este grupo de desprotegidas, mujeres vulnerables, lesbianas y feministas, iban a ser capaces de ser tan terribles frente a un patriarcado que las acusa de ser malas? Y por supuesto no se tomaron cartas en el asunto sino hasta que fue muy tarde, ya que encontraron a Lucio convulsionándose, pero para entonces ya no hubo nada que hacer. Lucio murió el 26 de noviembre de 2021 a las 9:45 de la noche. Después de una tortura que duró años, Abigail y Magdalena fueron sentenciadas por homicidio agravado y delitos de naturaleza sexual agravada. Y la justicia, muy a toda madre, decidió encerrarlas juntas. Entonces pasaron una luna de miel criminal durante varios años, hasta este 2024 que decidieron separarlas. Y lo más indignante no fue el trato que se les dio posterior al juicio, sino durante, ya que se descartó el tema del odio de género, porque alegaban que no existían suficientes datos de prueba que demostraran cabalmente que efectivamente mataron a Lucio por ser hombre. Basta con investigar a fondo,
escuchar los testimonios de los familiares e incluso leer las conversaciones de WhatsApp que se intercambiaron entre ellas para saber que, aunado a su naturaleza mala, también existía odio a Lucio por ser hombre, e incluso se quejaban de su naturaleza masculina, haciendo referencia a que hubieran preferido tener a una niña. Pero voy a decirte una cosa, hubiese sido niña o hubiese sido niño, cualquier menor de edad hubiese estado en peligro si estaba bajo custodia de este par de hijas de puta. Y quiero que te des cuenta de una cosa, lo que estoy condenando son dos cosas. En primera, el abuso y el maltrato infantil. Y en segunda, el veneno que ha metido en la sociedad el feminismo radical. Porque aunque Magdalena y Abigail son las autoras materiales que tenían el dominio sobre el hecho, no podemos descartar a este partícipe inductor como tercer responsable de la muerte de Lucio, denominado feminismo radical. Y date cuenta cómo el problema real en la sociedad no es la violencia contra la mujer, es la violencia. Dejemos de ponerle apellidos a lo que es un problema. No queramos atacar un síntoma que nunca va a curar a toda la enfermedad, porque la violencia infantil viene de una sociedad adulta violenta. ¿Y cómo carajos esperamos que la sociedad no sea violenta cuando este tipo de movimientos lo que hacen es enfrentar a hombres contra mujeres, pintando a buenos y a malos del cuento dependiendo de su sexo? ¿Cómo podemos esperar tolerancia y aceptación entre todos nosotros si este tipo de ideologías progresistas solamente promueven intolerancia y odio? ¿Cómo podemos esperar mejorar como sociedad si el fin siempre es ponernos a unos en contra de los otros? Y por eso siempre lo he dicho, el feminismo radical moderno ya no busca engrandecer a la mujer, ya busca empequeñecer al hombre. ¿Y qué es lo que pasa cuando a una mujer con una inestabilidad mental evidente la juntas con otra mujer con inestabilidad mental? A las dos les agregas una pizca de feminismo radical y encima les das el cuidado de un niño varón. El resultado es catastrófico y el niño muere a manos de ellas. Y lo más triste es que esto no es siquiera una hipótesis, es un hecho real. Y sobre el caso de Lucio Dupuy no se pronunció al respecto ningún colectivo feminista, ni ningún colectivo de la comunidad LGBT. En general no se pronunció ningún colectivo de ninguna naturaleza progre. Porque los niños solo les importan si quieren vivir alguna infancia trans, o están inmiscuidos en problemas con identidad de género, o son mujeres. Porque para los progres sí hay categorías de personas. Y sí hay gente con más valor y dignidad que otra, a diferencia de la gente racional, que se da cuenta de los problemas y tratan de erradicar a la enfermedad y no solamente al síntoma, porque no le dan preferencia a un grupo o a otro, le dan preferencia al ser humano. Y hoy quise hablarte de Lucio Dupuy, porque si tú no eres de Argentina o no estás muy entrado en estos temas, probablemente nunca llegó a tus oídos este caso. ¿Y sabes por qué? Porque hacer quedar mal a Magdalena y Abigail es hacer quedar mal tanto al movimiento LGBT como al movimiento feminista. Y aunque claramente ellas no tienen la representación de todo ese colectivo sabe que ha sido tan fuerte y tan castigador en querer representar a todas las demás personas, que en el momento en el que estos grupos se deslinden sobre lo que hayan hecho ellas, va a ser como aceptar que no tienen tampoco ellos representación sobre otras personas. Y eso les va a restar fuerza. Y por eso te digo, esta historia únicamente ha tenido trascendencia por quienes seguimos este tipo de noticias. Y no te culpo si no las viste aunque te interese, porque los bloqueos mediáticos son durísimos, ya que incluso hasta en las noticias son selectivos sobre los temas que quieren exponer para así convenir a la agenda política de turno. Si no compartes el programa no pasa nada, pero no dejes de compartir la historia de Lucio. No dejes que la muerte de este chiquito inocente de 5 años pase desapercibida, porque ignorar lo que le pasó a Lucio es ignorar lo que hicieron Magdalena Espósito y Abigail Páez. Y en consecuencia es ignorar las represalias que puede representar el feminismo radical en la sociedad. Porque no podemos permitir que el feminismo radical siga creyendo que nacer hombre es una discapacidad social. Porque hombres y mujeres seremos muy diferentes, pero tenemos una cosa igual, y es la dignidad humana. Y abrazar este tipo de ideologías en gran medida representa una renuncia a la dignidad del otro. Y yo te conmino no a discutir, sino a dialogar,
Aunque objetivamente sea muy difícil, porque los progres siempre terminan gritando, siempre terminan enojados y siempre terminan diciendo intolerante, siempre terminan diciendo ignorante. No bajes la cabeza, pero tampoco dejes de lado tu dignidad. No vale la pena tampoco discutir con alguien. Por eso te digo, dialoga, y si alguien está abierto a dialogar, hazlo. Pero no discutas, porque discutir con un progre es peor que discutir con una pared, porque por lo menos la pared se queda callada. Acuérdate que en todas las redes sociales estoy como Opinión El Barco y puedes mandar un correo electrónico a opinionelbarco@gmail.com, en donde voy a estarte leyendo. Y como siempre te digo, voy a leerlo todo, pero no voy a contestarlo todo. Ya está en proceso el siguiente programa, petición de otro seguidor, que será el tema del transespecie. Hasta entonces, nos vemos y te deseo un excelente día. Te habló el capitán.